Comenzamos nuestra historia bajo un sol abrasador y aquí conocemos al protagonista de nuestra historia. Este se encontraba laburando en un sitio de construcción. Se nos presenta como Lee, de 28 años. Este nos explicaba que básicamente estaba trabajando en las temperaturas más altas de Corea a mediados del verano. Y esto lo hacía únicamente para poder conseguir un salario de 140,000 wons diarios, pero aún le faltaban 1.3 millones para poder sobrellevar los gastos del mes. Básicamente, entre la renta mensual del departamento, la habitación y muchos otros gastos, se iba todo, mencionando que aún le quedan unos 3 meses para tratar de ahorrar lo más posible, ya que este nos explica que se encontraba cursando la universidad y que debía pagar la matrícula del semestre, así que este estaba dándolo todo con tal de poder llevar su vida diaria. Nuestro chico Lee nos explicaba que debería de descansar un poco para después continuar con el siguiente trabajo, ya que este nos explicaba que tenía varios a la vez. Así de la nada recibía una llamada de un número desconocido, comenzando a preguntarse por qué le llamaban cuando trataba de descansar. Atendiendo la llamada, simplemente rechazaba cualquier posible venta que le quisieran hacer. De la nada, la persona al otro lado le mencionaba que hablaba con Shin Suo, básicamente el abogado representante de Seo and Beck, mencionando si acaso está hablando con el señor Lee. Así todo esto extrañaba a nuestro protagonista, ya que un abogado así de la nada afirmaba, pero esto es completamente raro, ¿por qué le estarían llamando? Preguntando si se trataba de una estafa. Así, el abogado del otro lado le mencionaba que podía pensar lo que le dieran gana, sin embargo, tenía que comunicarle algo muy importante y necesitaba reunirse con él, mencionando que enviaría la dirección por mensaje y este necesitaría programar la reunión. Así nuestro chico se daba cuenta que la reunión susodicha se daría en el centro de la ciudad. Así es como esta historia se le daría a conocer al señor Lee. Entonces consideraría que está todo hecho y se juntarían al siguiente día. Así nuestro protagonista no podía decir nada antes de que éste le colgase y básicamente ya había quedado con esta persona. Así es como comienza nuestra historia del manga Restaurante del Más Allá. Pasamos directamente al siguiente día y así encontramos a Lee en medio de una ciudad, preguntándose exactamente por qué esta persona le buscaba y por qué buscaba comunicarse en medio de la calle hasta que alguien le llamaba. Así se nos presenta al abogado Shin-Soo, mencionando que era la persona que le había llamado. Nuestro prota estaba completamente nervioso, ya que esta persona parecía legítima, pero nunca había escuchado de esta supuesta empresa Seo and Beck. ¿Acaso es algo legítimo? Así rápidamente decidí a preguntar por qué le había llamado, mencionando este supuesto abogado, que tal vez estaba un poco desconcertado, pero se debe a la muerte de la señora Kim Bok-rae, mencionando que le gustaría comentarle sobre su última voluntad. Así todo esto dejaba completamente extrañado a nuestro prota, ya que no sabe exactamente de quién le habla, ya que jamás había escuchado eso, mencionando al abogado que esta persona le había dejado un edificio valorado en 8,2 mil millones de wons como legado, lo cual dejaba completamente atónito a nuestro protagonista, ya que no se podía creer algo como esto. Tratando de reafirmar la cantidad, mencionando al abogado que es correcto, 8,2 mil millones. Todo esto hace que nuestro prota entre completamente en shock, mencionando qué rayos es lo que está pasando. ¿Cómo una persona le podía dejar un legado como este? Ni siquiera conoce a la persona, así que ¿cómo podría tomar valor sobre esto? Rápidamente disculpándose con el abogado y mencionándole que tal vez había encontrado a la persona equivocada, ya que él ni siquiera conoce a esta supuesta señora, mencionando que jamás había escuchado este nombre. Nuestro chico Lee nos comentaba que después de haber perdido a sus padres en un accidente, perdió todo contacto con sus familiares, así que no tiene a nadie que le pueda dejar un legado. Tal vez simplemente se había confundido de persona y buscaba a otra persona llamada Lee, mencionando que realmente no puede tener este tipo de idea, que él pueda heredar algo como esto, no tiene nada de sentido. Así el abogado, en tono muy serio, le mencionaba que se trataba de Lee Kang-jin de 28 años,
Él conocía todo sobre él, mencionando que cuando él tenía 17, sus padres habían muerto y éste había entrado a un centro de cuidados infantiles. Después de todo esto, cuando consiguió la mayoría de edad, había ido a la universidad y actualmente se encuentra con un permiso, ya que éste está ahorrando para conseguir la paga del siguiente semestre en el departamento de psicología. El abogado mencionaba que conoce todo, ya que la persona que había muerto se trata de la hermana de su bisabuelo. Así, mencionando a nuestro protagonista, que cómo decía todo esto así en público, mencionando al abogado que lo lamentaba, pero simplemente quiere que entienda que la persona en la cual busca es él. Así, si éste necesitaba obtener más información sobre todo el caso, deberían entrar al edificio, invitando a nuestro chico a pasar. Finalmente se encontraban en el lugar y podemos observar un gran edificio blanco de alrededor de unos 3 niveles. Así, el puesto abogado mencionaba que el primer piso era un restaurante, el segundo piso era un área residencial, mencionando a nuestro protagonista que la casa está arriba de la tienda. Simplemente se puede pensar que alguien ya está alquilando el restaurante, mencionando al abogado que para nada, ya que nadie se ha mudado, a este puede hacerlo inmediatamente. El abogado mencionaba que la transferencia del título sería en alrededor de 5 años, preguntándose a nuestro prota por qué tanto tiempo, ya que este no tiene ninguna prisa, pero se le hace bastante extraño, mencionando al abogado que si este no quería aceptarlo, el edificio sería donado a la sociedad, sorprendiendo a nuestro chico, mencionando también al abogado que habían muchas condiciones de herencia, ya que este tenía que dirigir el restaurante que se encontraba en el primer piso por al menos 5 años, mencionando a nuestro prota que para nada, este es terrible cocinando, mencionando el abogado que no existen los buenos cocineros, y esto era lo que estaba estipulado. Así, nuestro chico mencionaba que también tiene trabajos de medio tiempo para poder pagar la universidad, además de que el dirigir un restaurante cuesta demasiado dinero, mencionando el abogado que esto estaba en el contrato, mencionando que éste recibiría el dinero para poder continuar con los servicios del restaurante y además de sus gastos de vida y matrícula si éste aceptaba, así que debería de revisar el papeleo, dándose cuenta nuestro prota que es correcto, todo estaba completamente estipulado, pero todo esto era completamente sospechoso, ya que es muy difícil de creer el hecho de que no conociese a una pariente distante y que éste le dejase todo a un chico huérfano que no tenía nada. De la nada había obtenido un edificio en el centro de la ciudad y con un valor de 8,2 mil millones. ¿Cómo todo esto podría llegar a tener sentido? Comenzando a preguntarse nuevamente si no se trataba de una estafa, asegurando el abogado que para nada. Aún así, nuestro chico estaba bastante escéptico, mencionando que debería de revisar todo esto muchas veces, si tal vez no existe alguna condición extraña en medio de todo el papeleo, mencionando al abogado que lo único que está estipulado es que éste tiene algunas reglas que debe de seguir para el manejo del restaurante. Después de esto, no tendría mucho problema. Las susodichas reglas eran bastante únicas, ya que en estas se mencionaban que debe abrir el restaurante de 11 p.m. a 1 de la madrugada. El día libre es cada domingo. Este no debe ahuyentar a ningún cliente, aunque este no tenga dinero. Debe de aceptar todos los precios de la comida que le den los clientes. Son reglas bastante únicas, sobre todo la hora de apertura. ¿Y qué pasa con las últimas dos? ¿Realmente quieren que siga este tipo de reglas? Asegurando al abogado que es correcto, este debe tomar una decisión. Nuestro prota, lleno de optimismo, mencionaba que lo haría. Así, el abogado le pasaba el papeleo y mencionaba que debe de firmar y debe comenzar a trabajar directamente al siguiente día, mencionando a nuestro prota que si este abogado tenía un contrato como este, no debe de tratarse de una estafa, y aunque así lo fuese, simplemente no tiene nada que perder. Así finalmente se había sellado el pacto, mencionando al abogado que ahora el señor Lee tiene que prestarle atención al horario laboral. Como se había estipulado, este debe continuar con las reglas, y si no las cumple, básicamente perderá sus derechos de herencia, mencionando también que lo estarían vigilando. Aceptando esto nuestro protagonista y deseándole un buen día al abogado. Una vez que éste se retiraba y se quedaba completamente solo, nuestro chico mencionaba que ahora debe hacer este lugar su hogar. Así podemos ver que se encuentra justo en el centro de la ciudad.
Nuestro chico pasaba directamente a la cocina, sorprendiéndose de que aún estuviesen ingredientes en este lugar, mencionando si tal vez habían abierto hasta el día anterior. Así podría comenzar con las preparaciones perfectas, pero este era completamente malo cocinando, mencionando que en sus 28 años jamás había podido completar una receta correctamente. Así, ¿cómo podría vender alimentos? No podría simplemente vender ramen instantáneo o cosas como estas. De la nada caía un cuaderno en el cual se veían anotadas muchísimas recetas, tal vez eran las que había utilizado la dueña anterior, mencionando a nuestro prota que se mencionaba arroz frito, cerdo salteado, cerdo con arroz y variedad. Básicamente este debería de practicar el menú. Así, mientras más leía, podía notar que se comenzaba a sentir un tanto cansado y que las letras comenzaban a tornarse algo borrosas. Mientras tanto, un aura lo envolvía. Así podemos ver que nuestro chico de la nada comenzaba a practicar su cocina. Simplemente sazonaba la carne con sal y pimienta. Después aceitaba la sartén. Comenzaba a sofreír ajo. Además de que añadía el cerdo sazonado, sofreía huevo. Por último, añadir lima y salsa condimentada. Todo esto crearía el platillo llamado cerdo salteado con ajo, con limas, súper frescas y listas, sorprendiendo completamente a nuestro protagonista el resultado, ya que había quedado mejor de lo que esperaba. Pero ¿cómo era que éste había aprendido a cocinar algo como esto de la nada? Jamás había mostrado algo de talento ni nada como esto. Simplemente son tonterías, este había arruinado demasiados platos cuando vivía solo, pero ahora era como si sus manos hubiesen comenzado a moverse solas. Así que trataba nuestro protagonista de dejar todo esto al lado, pero ahora debería de comprobar el sabor si tal vez era correcto, mencionando así después de un tiempo que era completamente delicioso, quedando sorprendido de sí mismo, ya que cómo podía crear este tipo de cosas. Con este anotador, este no debería de preocuparse de los platos del restaurante, hasta que se escuchaba una campanilla la cual provenía de la puerta, mencionando a nuestro protagonista que aún no habían abierto, pero el reloj ya marcaba las 11. Entonces, debería de iniciar con su trabajo, mencionando que ya abrirían. Nuestro prota hablaba para sí mismo, mencionando que no debería de ponerse nervioso, y este debería de dar la bienvenida a su primer cliente. Así podemos ver que cierta persona entraba al lugar, tratándose de una chica vistiendo con un saco bastante antiguo, sorprendiendo esto a nuestro protagonista, ya que además de la vestimenta extraña, esta chica parecía ser bastante corta de edad, preguntándole directamente si necesitaba una mesa para uno. Así acertando a esta chica, mencionando a nuestro prota que parecía ser de secundaria, pero de la nada, la misma pedía un poco de alcohol. Esta supuesta estudiante continuaba insistiendo que necesitaba alcohol, extrañando nuevamente a nuestro protagonista. Esta insistía en que debías servirle, pero nuestro chico mencionaba que no importa cómo la mire, parecía ser una chica de secundaria, así que no le daba confianza al poderle servir el alcohol, recordando que una vez había tenido un empleo a medio tiempo y una vez había servido alcohol sin preguntar sobre el ID, mencionando que los chicos habían ido a quejarse directamente con la policía y por lo mismo lo habían suspendido por un mes, pero ahora se trata de un empleado a medio tiempo completamente profesional, así que no caerá dos veces con el mismo truco, mencionando a la señorita si tal vez podría revisar su identificación, preguntando a la chica exactamente a qué se refiere, ya que esto no tiene absolutamente nada como esto, mencionando a nuestro prota si tal vez puede ver alguna identificación o algún documento, ya que de lo contrario no puede darle alcohol, inclusive si ésta pagase, mencionando a esta chica que no tenía por qué preocuparse por eso, ya que tampoco tiene dinero, simplemente lo que quería era el alcohol. Nuestro chico estaba completamente atónito, ya que cómo rayos era que podía llevar un trabajo de esta manera, cómo podría llevar un negocio si ni siquiera le pagaban. Así la chica comenzaba a observarlo con extrañeza, mencionando que este parecía no saber mucho sobre este lugar, recordando las reglas nuestro protagonista, mencionando que las conoce y también recuerda que había una sobre no echar a los clientes a pesar de que estos no tuviesen dinero. Así recordaba también las palabras del abogado, el cual le mencionaba que le estarían vigilando, recordando que tal vez todo esto era nuestra estrategia para obligarlo
a dejar su herencia, por ende el restaurante, así resignándose, mencionando que al final de cuentas este edificio valía 8,2 mil millones, así que no sería tan fácil que se lo den, indicando a esta señorita nuevamente que debería de apresurarse y dejar de pensar en tonterías y simplemente servirle una bebida. Nuestro prota estaba completamente indignado ante todo esto y mencionaba que en lugar de una bebida le serviría un poco de cerdo salteado que él mismo había preparado y que se lo daría sin ningún costo, sorprendiendo a esta chica, ya que esto no era lo que ella había pedido, pero al voltearse a ver, notaba que las bebidas estaban muy cerca. Así cuando nuestro chico venía de regreso con la comida, podía notar que esta chica había saltado completamente las bebidas y ya llevaba demasiadas botellas, sorprendiéndolo en el mismo momento, preguntando cómo había podido llegar a tanto y cómo esto no le influiría en su negocio. Dejando todo eso de lado, nuestro protagonista Lee estaba completamente preocupado, preguntándole a la chica dónde vivía, preguntando la misma que cómo que vive, mencionando así que tal vez tiene una casa muy cerca, mencionando la misma que se encontraba en la casa del Valle Durazno, cerca de la otra ciudad, preguntándose a nuestro protagonista qué tipo de dirección es esta, ya que no lo conoce para nada, mencionando también que realmente está siendo seria, pero si no sabe la dirección, simplemente deberían de buscar una solución. Así este se resignaba, mencionando que estaba completamente jodido, ya que su primer cliente le había causado este tipo de situación. Así podemos observar que una nueva persona entraba al lugar, presentándose como Kan Doshi, mencionando que venía de finanzas de cierta empresa. Debido al cambio de dueño del restaurante, había venido simplemente a saludar y a compartir acerca de su cuenta, saludando así a nuestro protagonista, mencionando que viene de Finanzas JS. Nunca había escuchado sobre ellos, pero de la nada este nuevo sujeto le hablaba formalmente a esta chica, preguntándose nuestro prota qué rayos era lo que sucedía, ya que esta lucía como una chica de secundaria. Así este nuevo sujeto mencionaba que parecía ser bastante joven, pero en realidad es bastante vieja, aún más vieja que él, mencionando a nuestro prota que estaba realmente preocupado, pero así esto no le causaría que lo suspendan, así que estaba todo completamente bien. Preguntándose este sujeto si nuestro chico había recibido el comunicado, mencionando el mismo que sí, y ahora estaba completamente tratando de acostumbrarse a las nuevas reglas. Así, este sujeto mencionaba que no debería de permitir algo como esto. Tal vez viene a un restaurante como este demasiado apresuradamente, así que simplemente le dejaría su tarjeta. Si esto necesitaba cualquier tipo de apoyo, vendría rápidamente. Además de que necesitaba que este tuviese un buen lugar, ya que era de suma importancia para el negocio. Pero primero debería comunicarle algo, sorprendiendo así a nuestro protagonista debido a la seriedad que le estaba dando. Acercándose a su oído, le mencionaba muy sospechosamente que nunca debe creer en lo que ve en sus ojos. Nuestro chico quedaba completamente desconcertado, ya que como rayos que no debería de creer en lo que ve en sus ojos. Así este sujeto llamaba nuevamente a la chica e indicaba que los demás clientes no podían entrar al lugar debido a su culpa, mencionando a esta pequeña chica que se debe a que son demasiado débiles, pero deberían de retirarse, ya de que lo contrario causarían problemas a nuestro chico, mencionando el mismo que no ha visto ningún otro cliente, al menos por ahora. Así este nuevo sujeto mencionaba que no debería de preocuparse, ya que la ciudad olía tan deliciosa que todos vendrán sacudiéndose con ganas, buscarán el olor y finalmente llegarán a este lugar, preguntándose a nuestro prota si acaso el dueño anterior era muy bueno cocinando, mencionando a este sujeto que era realmente bueno, el número uno en el negocio, preguntando a nuestro chico qué clase de persona era, mencionando a este chico que todo estaba completamente bien con esa persona, era como el cielo para ellos, era una persona de clase normal. Pero antes de retirarse le gustaría mencionar que el siguiente día le gustaría comer un poco de gelatina y un poco de puerco hervido, ya que este vendría de visita nuevamente y traería algunas personas, ya que le gustaría hacer una cena por parte de su compañía, así que su equipo vendrá al siguiente día, festejando esto a nuestro chico, mencionando que sería la primera fiesta que tendría en este lugar, aceptándolo así y mencionando que se presentarían justo a las 11 p.m.
así aceptando a nuestro chico y despidiendo a estos sujetos, pero al levantar la vista podría notar que ya no estaban presentes, comenzando a preguntarse cómo es que eran demasiado rápidos. Habían pasado ya algunos momentos desde que los últimos clientes se habían despedido y ahora eran las 12 p.m. de la noche, preguntándose a nuestro chico Lee cuándo vendrían nuevas personas. Justo en ese momento se escucha la voz de una chica preguntando si huele a ajo. Entrando en el lugar, 3 chicas preguntando a la vez si estaba abierto y querían también 3 platos de ajos, mencionando nuestro protagonista entusiasmado que estarían bienvenidas y que se lo servirían de inmediato. Mientras este se encontraba cocinando, una de estas chicas le preguntaba si acaso el dueño había cambiado, aceptando así nuestro protagonista e indicando que él estaría a cargo a partir de hoy. Con una voz un tanto sospechosa, esta chica mencionaba que este debe estar pasando un momento difícil, ya que desde ahora deben de haber muchas sorpresas, comenzando a preguntarse a nuestro protagonista exactamente qué significa todo esto, ya que las personas que vienen aquí tienen la tendencia de hablar de formas muy significativas. Simplemente debería de ignorarlo, y así le indicaba qué tipo de sorpresas podría tener, mencionando a las chicas que se debe a las personas que vienen a este lugar, simplemente no son gente ordinaria, tomándolo como una broma a nuestro protagonista e indicando exactamente a qué se refieren, ya que como rayos podría ser que la gente no es ordinario. ¿Acaso podría tratarse de fantasmas? En ese justo momento se podía observar una gran sonrisa de nuestras chicas, las cuales le observaban con malicia. Todo esto le causaba escalofríos a nuestro querido prota, ya que indicaba que no podría ser que todo esto sea cierto, tomándolo nuevamente como broma, ya que las chicas convencían a nuestro chico de que todo estaría bien, ya que seguían sonriendo y continuando con su conversación como si nada hubiese pasado. Las chicas se acercaban a hablar con nuestro querido prota, indicando si también podían beber un poco de alcohol, aceptando el mismo. Mencionaba para sí mismo que la broma de recién le había causado escalofríos, pero parece ser que se trata de clientes brillantes y muy divertidas, así que simplemente le serviría su comida, aceptando estas con una gran sonrisa, aceptando también que el sabor estaba realmente bueno. Así podemos ver que la fiesta había continuado y ahora era momento de que éstas se retiraran, mencionando a nuestro protagonista que deberían de pagar antes de retirarse, pero éstas no contaban con absolutamente nada de dinero, sorprendiendo nuevamente a nuestro prota, ya que cómo podría mantener el negocio si esto continuaba así, ya que estos deberían de pagar por estar en este lugar, mencionando a esta chica si acaso necesita dinero, aceptando así nuestro protagonista, ya que cómo podría subsistir su vida en este momento, indicando así la chica con una gran aura que debe de copiar los siguientes números, indicándole una sucesión de los mismos. Mientras tanto, nuestro prota quedaba atónito, ya que esta chica comenzaba a cambiar. Esta le daba indicaciones, ya que simplemente debe escribirlo, y probablemente en algunos días se estarán comunicando con él, mencionando también una vez más acercándose al oído, que no debe de creer en todo lo que ve, sorprendiendo a nuestro chico nuevamente. Y antes de que éste pueda reaccionar, puede notar que estos clientes habían desaparecido una vez más justo frente a sus ojos, pero nuestro chico le tomaba como si lo hubiesen robado, mencionando que deberían de pagar al recibir su Continuamos así con nuestra historia y ahora encontramos a nuestro protagonista Lee limpiando la cocina, mencionando que el día anterior no había logrado hacer ni un solo centavo, pero juraba que este día sería completamente distinto. Mientras tanto practicaría las recetas ya que necesita mejorar, mencionando que aún no sabe cocinar exactamente por su cuenta, pero debe aprender ya que necesita preparar platillos para el servicio de hoy, mencionando que practicaría con un poco de kimchi y arroz picante. Así podemos ver que nuevamente al comenzar a leer el recetario, este comenzaba a ser envuelto por un aura, lo cual se sentía completamente extraño, mencionando a nuestro protagonista que tal vez era porque se sentía un poco cansado, pero algo es completamente extraño cada vez que lee este libro. Así podemos ver que drásticamente comenzaba a moverse solo, lo cual le parecía completamente nuevo a nuestro protagonista, mencionando que antes no podía ni cocinar un huevo frito y ahora era como si sus manos simplemente se movieran a su voluntad, mencionando que debe ser un extraño poder en el anotador de la señora Kim. Así, después de muchos movimientos, nuestro protagonista había logrado completar estos platillos, pero aún continuaba practicando, mencionando que a pesar de que los nombres son completamente difíciles,
Es completamente normal el completarlo simplemente leyendo la receta, asombrándolo al instante, ya que esto era un poder genial, probando directamente su platillo. Al probar su platillo, este tenía algunos recuerdos de su familia, en específico de su madre, ya que este era un sabor completamente familiar. Así podemos ver que nuestro chico se ponía sentimental extrañando a sus padres, pero aún así es completamente extraño que esta sea la misma receta que su madre preparaba. Definitivamente sabe exactamente igual, pero ahora no puede ponerse emocional, ya que debe prepararse para el servicio de la noche. Nuestro chico estaba emocionado por el servicio de la noche, llamando su atención, pero otra cosa es cómo le hacía la señora Kim para atender este lugar y cómo le hacía para extender estas recetas, ya que ahora que lo piensa, ha visto muchas cosas raras desde que había venido a este lugar, como el anotador que le daba ciertos poderes, además de todos los clientes que vienen a este sitio, mencionando que no tienen nada de dinero, parecen ser envueltos por un aura extraña y simplemente le dicen cosas extrañas, mencionando así que otros le habían dicho que no crea exactamente en lo que ve en sus ojos, mientras que había un abogado que lo vigilaba a la distancia, tratando de chequear que todo estuviese bien. A este punto comienza a cuestionarse si realmente el legado de la señora King estaría bien para él. Justo en ese momento podemos ver que un nuevo chico entraba a la tienda saludando, así asustando a nuestro protagonista. Este nuevo chico mencionaba que se trata de Hyun y mencionaba que tenía una muy buena impresión de nuestro protagonista, preguntando a nuestro chico exactamente quién es. Así este indicaba que él está a cargo de los ingredientes y de llenar el refrigerador, mientras que tanto su hermano se encarga del alcohol, mencionando que estos habían estado trabajando en este restaurante por mucho tiempo. Mientras tanto, nuestro protagonista se preguntaba si realmente son hermanos, ya que estos mencionaban que también eran hermanos del abogado Hyun. Esto era completamente extraño. Mientras tanto, estos notaban que aún sobraban muchos ingredientes, lo cual era extraño, debe ser que el día anterior no habían venido muchos clientes, indicando a nuestro prota que era genial que se diera cuenta de esto, únicamente observando los ingredientes. Así este chico mencionaba que era completamente normal, ya que había estado haciendo esto por años, pero aún así, la señora Kim, la persona que había fallecido, era como su propia madre, y este restaurante también es como su hogar, así que le pedía entusiastamente a nuestro chico que si necesitaba ayuda con cualquier cosa, siempre podía comunicarse con ellos. Kyun estaba entusiasmado con nuestro protagonista Lee, ya que estaba feliz de ver que este era devoto al trabajo, mencionando que cómo había estado el trabajo el día anterior. Así nuestro chico mencionaba que nada especial, simplemente clientes que no tenían dinero, por lo cual estaba bastante preocupado, ya que cómo podría mantener un negocio como este, ya que al final de cuentas todo era gratuito y simplemente podría ser considerado como una pérdida, mencionando Hyun que no debería de preocuparse por eso, ya que es un buen negocio. Aún así, todo después será devuelto al dueño. Cuando éste muera, obtendrá todo lo que quiera, así mostrándole una gran sonrisa a nuestro chico, el cual comentaba a preguntarse cómo rayos que cuando muera, así indicando que si conocen también Finanzas JS, mencionando a Hyun que ellos también hacen negocios con ellos. Es un lugar que conocen todos los entendidos, es como una empresa de finanzas de terceros. Así que no debería de preocuparse por un lugar así, ellos jamás irán a la quiebra. Aunque el mundo se acabase, ellos pues seguirán. Mencionando a nuestro protagonista, que esto es completamente extraño, ya que sus preguntas no hacen nada más que acumularse. Mientras tanto los chicos estaban alegres, mencionando que todo conseguía sin ningún problema. Así finalmente se despedían de nuestro prota Lee, el cual les agradecía por haber venido. Y podemos escuchar que Hyun indicaba que quería visitar a su madre, a pesar de que estaban bastante ocupados, él quería ir a verla. Así los chicos indicaban que se irían a tener una visita con ella. Esto llamaba la atención de nuestro prota, ya que no sabe exactamente a lo que se refiere, ya que supuestamente la señora Kim había fallecido. Tal vez simplemente irían a visitar su tumba. Así este indicaba que debería de preguntarles algún día dónde están, ya que este también quería ir para agradecer por su herencia. La noche finalmente llegaba y podemos observar que nuestro protagonista tenía muchos pensamientos, indicando que ellos habían mencionado que pagarían por los ingredientes y sus gastos de vida, además de su matrícula, pero sería mejor el poder ahorrar un poco de dinero de emergencia por si acaso lo despedían, indicando que había empezado a abrir un poco más temprano y había creado un nuevo menú,
pero algo que le llamaba la atención es que ningún cliente se acercaba. Podía notar que todos los locales alrededor estaban completamente llenos, pero él no podía traer ni ver ni una mosca, así que había logrado decidir que mejor cocinaría algo y atraería a sus propios clientes con el olor. A pesar de esto, podemos ver que finalmente llegaban las 11 de la noche, hasta que finalmente llegaba su primer cliente, así alegrando a nuestro chico. Podemos notar que se trataba de un pequeño niño. Nuestro chico estaba completamente preocupado, ya que se trataba de un niño que venía completamente solo, comenzando a cuestionarse dónde podrían estar sus padres. Así el niño se acercaba a una mesa y simplemente ordenaba un tazón de cerdo. Mientras tanto, nuestro prota no sabía exactamente qué decirle, pero al observarlo, simplemente podía preguntarse qué hacía un niño como este en medio de la ciudad a unas horas tan altas. Pero a pesar de esto, no podía negarle la comida, así que simplemente decidió cocinarle. Finalmente le entregaba su comida. Mientras tanto, le indicaba a nuestro pequeño chico que si quería algo más para acompañar, podría indicarle en cualquier momento. Así podemos notar cómo el pequeño niño devoraba la comida, y lo hacía mientras que nuestro prota decía que este parecía muy hambriento. Finalmente, nuestro prota decía darle una porción más, y este pequeño niño se veía completamente pensativo, ya que no sabemos exactamente lo que hay en sus pensamientos. Nuestro prota Lee decidía sentarse junto al niño con tal de acompañarlo en su comida, tratando de crear una conversación indicando que este platillo le recordaba muchísimo a su madre, ya que ésta solía prepararlo mucho cuando era niño y que solía acompañarlo con un huevo frito, lo cual hacía entristecer un poco al niño. Así, nuestro querido chico decía que le encantaba comer esto todo el día. Finalmente, el pequeño chico comenzaba a hablar con nuestro protagonista, indicando que su platillo le había recordado el sabor de su madre y este podría comerlo todo el día, pero esto lo hacía mientras que estaba lleno de lágrimas, lo cual asombraba a nuestro chico, ya que no se esperaba este tipo de reacción. Así podemos ver al pequeño niño sollozando, extrañando a su madre, ya que no la había visto por mucho tiempo, lo cual llenaba el corazón de ternura de nuestro querido prota. Nuestro prota Lee, comprendiendo completamente el sentir del niño, le indicaba que no tenía por qué preocuparse, ya que éste podía venir y comer cuanto quisiera y en cualquier momento, así negándose a esto el niño, mencionando que estaría completamente bien, ya que éste tiene que ir a ver a su madre, preguntando a nuestro chico dónde estaría, mencionando al pequeño niño que gracias a él se había dado cuenta de dónde realmente debería de estar. Así una gran aura comenzaba a rodearlo. Mientras tanto le agradecía a nuestro querido chico y de la nada desaparecía en un asombro de luz. Esto que dejaba completamente ciego a nuestro prota Lee, y del cielo caía un cheque, el cual provenía con más de 1.000 millones de wones. Esto hacía que nuestro prota quedara completamente espantado, ya que esto era completamente sobrenatural. ¿Qué era acaso lo que acababa de ver? Así podemos ver que un aura siniestra se sentaba justo en la esquina en un rincón del restaurante, indicando que, para ser precisos, lo que acaba de presenciar es la felicidad de un fantasma. Nuestro chico Lee quedaba completamente alarmado, ya que el señor Suo había aparecido completamente de la nada, comenzando a cuestionarlo, y exactamente qué es a lo que se refiere con que un fantasma. Todo esto no tiene nada de sentido, llamándole la atención al señor Suo, indicando que por qué debería de tener sentido, ya que finalmente un cheque había caído del cielo. ¿Acaso no le llamaba esto la atención? Así nuestro prota decía preguntarle qué era exactamente lo que estaba pasando, ya que cada cliente que venía decía algo completamente sospechoso y todos actuaban de una manera extraña. ¿Qué tipo de lugar es este? Sonriéndole hacía el abogado Suo, indicando que este lugar es lo que separa la línea entre los vivos y los muertos, el restaurante del más allá. Observándolo fijamente, el abogado Suo le revela la verdad, indicando que los clientes que vienen a este lugar son todos fantasmas, alarmando completamente a nuestro protagonista. Así el abogado le indicaba que éste no se había dado cuenta de todo esto, mientras que nuestro prota continuaba en shock. Mencionaba que era difícil asimilarlo, pero entonces todas las personas que vienen a este lugar, confirmándolo el abogado Suo, todas las personas que vienen a comer a este sitio ya no están vivas. Simplemente vienen a satisfacer su antojo por cosas que solían comer cuando vivían, o simplemente a recuperar su calor bebiendo un poco de alcohol. El abogado Suo le decía a nuestro protagonista
que si éste estaba preocupado porque los fantasmas pudiesen atacarlo, era completamente al contrario, ellos lo protegerían y no le harían para nada daño, mencionando que es algo similar que tener un perro, si éste lo amaba y le gustaba mucho, se enojaría si lo fastidiaban. Así nuestro prota mencionaba que tenía sentido. Aún así, el hecho de tener que dirigir un restaurante creado exclusivamente para fantasmas era aterrador, mencionando el abogado que exactamente a qué se refiere, porque acaso los fantasmas eran peores que las personas vivas que éste conocía, recordando así nuestro prota todos los trabajos que había tenido anteriormente y recordaba a sus jefes fastidiosos, los cuales siempre lo trataban de una muy mala manera, indicando a nuestro prota que ahora que lo piensa, las personas vivas son completamente más aterradoras que los fantasmas. Así le indicaba al abogado que había juzgado demasiado rápido. Simplemente trataría de mantener su palabra y lo daría todo en el trabajo, mencionándole así a nuestro querido abogado, si acaso este podría ayudarle, con la diferencia de dinero que estos fantasmas no habían estado utilizando, sí podría pagar por las cosas que habían estado comiendo, indicando al abogado que esas personas serían castigadas en el más allá, así que simplemente debe concentrarse en su trabajo. Y bueno chicos, con esto completamos el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden comentar, compartir, denle like y de ser posible suscríbanse, ya que esto nos ayuda a crecer y que la comunidad continúe llegando a más personas. Sin mucho más que decir, nos vemos en la siguiente historia narrada. Bye.